Dios les siga bendiciendo de manera abundante, de manera especial. En esta noche estaremos tratando un tema, las facetas de un profeta. Escuche bien, las facetas de un profeta. Una vez más le damos la bienvenida a todos y cada uno de los que se están conectando allí, los que hacen parte de esta cuenta y los que no están bienvenidos. Creemos de que será de mucha bendición tratar este tema. Biblia en mano, las facetas de un profeta. Si quieres conocer más del ministerio profético, te invito a quedarte porque será de mucha bendición para ti. Te invito a escribir allí en los comentarios. Puede ser buenas noches, puede ser presente, gloria a Dios, aleluya, pero por favor escribe algo para saber quiénes están conectados y poder tener la oportunidad también de interactuar, y al finalizar pues estaremos orando. Estaremos hablando sobre las facetas de un profeta. Hay muchas preguntas alrededor de este tema y vamos a tratar, pues sé que el tiempo no nos va a alcanzar, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para disertar lo que más podamos en esta ocasión. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les invito a compartir esta transmisión para que sea de bendición también para otras personas, a compartirlos con sus iglesias, a compartirlo con hermanos, hermanas en Cristo. Tatiana, Dios te bendiga, muy buenas noches también para ti. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a entrar rápidamente en materia porque el tiempo apremia, ¿cierto? El tiempo apremia. Facetas de un profeta. Escuche bien, facetas de un profeta. Yo le animo a los que están conectados allí que por favor me ayuden a compartir. Ayúdenme a compartir esta transmisión para que sea de bendición para otras personas. Facetas de un profeta. Para hablar un poco sobre las facetas de un profeta es necesario, escuche bien, es necesario entender por lo menos a modo introductorio muy básico qué es un profeta. ¿Qué es un profeta? Esta noche no voy a tocar el tema de que si existen o no los profetas en este tiempo, porque ya lo he hablado antes, ya lo he enseñado antes. Vamos avanzando en este estudio. Vamos a enfocarnos más bien en las facetas del profeta. Gladys Agua, muy buenas noches, Dios te bendiga. Saludo especial, Gladys. Dios le bendiga, muy buenas noches. La faceta de un profeta. Para entrar a este tema es necesario saber qué entendemos por profeta. Existe en la Biblia el don profético y existe el ministerio profético. A menudo confundimos el ministerio con el don profético y son totalmente diferentes. Aunque llevan una misma línea, son totalmente diferentes. Una cosa es el don de profecía y otra cosa es ser profeta de oficio. Son cosas totalmente diferentes. Primera de Corintios capítulo 12, verso del 4 al 6. Vamos a leerlo porque tenemos tiempo para eso. Primera de Corintios capítulo 12, verso 4 al verso 6 habla sobre que hay una diferencia entre dones, ministerios y operaciones. Muchas veces confundimos, repito, valga la redundancia, confundimos. Creemos que el don profético es el mismo ministerio profético y no es así. No es así. Dentro de una iglesia puede haber un hermano, una hermana que tiene el don profético. Pero dentro de la misma iglesia puede ser que haya un hermano, una hermana que sea o que tenga el ministerio profético, que ya vendría a ser un profeta de oficio. Entonces vamos a analizar la escritura y vamos a darnos de cuenta de que el don profético es distinto al ministerio profético. Primera de Corintios capítulo 12, verso 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5, y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Nótese
que si fueran lo mismo, no fuera necesario que el escritor, en este caso Pablo, hiciera la diferencia entre dones en el verso 4, entre ministerio, verso 5, y entre operaciones, verso 6. Quiere decir que el don de profecía es uno y el ser profeta de oficio, tener el ministerio profético, es otra cosa. Ya he hablado anteriormente sobre el don de profecía. Quiero entrar hoy en lo que es el ministerio profético. Entonces podemos entender que el ministerio profético es algo muy distinto, aunque llevan la misma línea, es algo muy distinto al don profético. El ministerio profético llega mucho más lejos, va mucho más allá. No quiere decir que el don profético es algo que es pequeño, es inferior. No, en las cosas de Dios no hay nada pequeño, no hay nada inferior, todo es valioso, todo es grande, pero tenemos que entender que muchas veces el ministerio profético puede tener un alcance más lejos que el don profético. Ya más adelante usted se va a dar cuenta por qué. La misma palabra, 1 Corintios capítulo 12, verso 10, certifica de que existe un don profético. Mire lo que dice aquí. 1 Corintios capítulo 4, verso 10 dice: a otro el hacer milagros. Está hablando de los dones. Recuerde que son 9 dones principales, pero de esto se desprenden otros más, son muchos más. Entonces dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Nótese que dice a otro profecía, o sea, está hablando de que la profecía también es un don. Existe un don de profecía, pero también existe un ministerio profético, y eso vamos a verlo rápidamente para ya empezar a entrar en materia en Efesios capítulo 4, verso 11. Mire cómo dice Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y a otros maestros. Cuando él dice y él mismo constituyó, ¿sabe usted de quién está hablando? Si usted hace una retrospectiva se dará de cuenta que está hablando de Jesús. Está hablando de Cristo Jesús. O sea, el mismo Cristo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Le voy a explicar algo bastante poderoso e interesante. No sé cómo usted vaya a tomar esto, pero bíblicamente es así. Los dones los reparte el Espíritu Santo de Dios, enseñado por la misma palabra. Dice que Él los da como quiere. Los dones los da el Espíritu Santo de Dios, son un regalo que tú no pides, un regalo que tú no pides. Puede ser que el Espíritu Santo de Dios te regale un don de profecía, el cual tú nunca pediste, es un regalo. Él toma la iniciativa, pero el ministerio es otra cosa, porque el ministerio es el mismo Cristo Jesús quien llama a la persona a ejercer un ministerio, y ya este no es un regalo, está condicionado a que la persona acepte o no. Es un llamado. El ministerio nace de un llamado. Distinto que el don nace de un regalo del Espíritu Santo de Dios. Y el ministerio nace de un llamado, no de un regalo. Entonces hay una diferencia que podemos entender allí. Yo le pido encarecidamente a los que están conectándose que por favor compartan la transmisión. Esto será de mucha edificación para todos nosotros. Bueno, sabiendo todas estas diferencias, entramos a las facetas de un profeta. Pastor, un profeta tiene que quemar facetas, claro, y ese es el problema que tenemos hoy, que el peor error que quizás se cometió fue haberle dicho a alguien o haberle declarado una palabra a alguien de que era profeta, porque puede ser que esa persona empiece a querer gravitar en este ministerio, número 1, sin tener la autoridad, número 2, sin tener la gracia, número 3, sin tener la formación, número 4, sin tener influencia, número 5, sin tener trascendencia, número 6, sin tener formación. Entonces tenemos que entender
Tenemos que entender esta noche que el profeta tiene facetas y que tiene que quemar esas facetas. Tiene que quemar esas facetas. No hay algo más peligroso para una iglesia que un profeta ministrando sin formación. Escuche, es una bomba de tiempo. No hay algo más peligroso para una iglesia que un profeta ministrar sin formación. Sin formación. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento es formación. Y si hay algo que tiene que tener un profeta, número 1 es formación. Número 2, tener un carácter definido. Dentro de ese orden de ideas, las facetas de un profeta son Ezequiel capítulo 2, para los que están apuntando, Ezequiel capítulo 2, verso 1, y Ezequiel capítulo 3, verso 1 en adelante, encontramos 7 facetas de un profeta. Y esta faceta tiene que transicionar, quiere decir que él tiene que ir, a medida que vaya quemando cada faceta, tiene que lograr transicionar. Cuando ya esa faceta esté cumplida, puede ser que el profeta está listo para empezar a operar en ese ministerio. Mientras tanto, no, es un peligro para la iglesia y es un peligro para él mismo. El ministerio puede ser de mucha bendición para usted, pero cuidado, el ministerio sin la formación correcta puede también hundirlo. Puede también hundirlo. No existe nadie en la Biblia que haya ejercido ministerio sin formación. No existe. No existe. Jesús se preparó. Pablo se metió 3 años al desierto. Los apóstoles demoraron 3 años y medio, incluso más, aprendiendo de Jesús. Timoteo aprendió de Pablo, fue formado. Tito aprendió de Pablo. El hermano Gallo aprendió del apóstol Juan. No existe alguien en la Biblia que haya sido llamado al ministerio sin formación. Eliseo recibió formación de Elías. Ezequiel capítulo 2. Y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Escuche bien. Y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Llamamiento de Ezequiel. Lo primero que vemos en el capítulo 2, en el verso 1, es que Dios le habla a Ezequiel, le dice, hijo de hombre, ponte de pie y hablaré contigo. Ese hablaré contigo quiere decir, te he escogido a ti para hablarte. Ese hablaré contigo habla de un llamado que Dios le hace. Ponte de pie, lo está llamando. O sea, la primera faceta de un profeta es el llamado. Pastor, yo quiero ser profeta, te pregunto, ¿has sido llamado por Dios para eso? Porque es peligroso pretender ocupar una asignación para la cual no hemos sido llamados. Es peligroso. ¿Por qué? Abro comillas. El infierno, escuche bien, el infierno prepara demonios para atacar distintos ministerios. ¿Cómo así? No son los mismos demonios que atacan al pastor, no serán los mismos que ataquen a un profeta. Los demonios que atacan a un evangelista no serán los mismos que ataquen a un maestro. No. Dentro de ese orden de ideas tenemos que entender que el infierno no se queda quieto, el enemigo no se queda quieto. Cuando ve que somos llamados a ejercer un ministerio profético, lo primero que él hace es alistar demonios y enviarlos a que ataquen al profeta de Dios. Pero son demonios que están entrenados, están capacitados y tienen una autoridad maligna
para atacar al profeta de Dios. Quiere decir que si yo estoy ocupando una asignación profética en la cual Dios no me llamó, es posible que esos demonios te maten. Es posible que no tengas dentro de ti, en tu ADN espiritual, lo necesario para contrarrestar ese ataque. Número 1. Número 2, el Espíritu Santo no te va a respaldar. Número 3, no vas a tener la autoridad. ¿Por qué? Porque no estás en una asignación que te corresponde. Quiere decir que alguien, para ser profeta, lo primero es que tiene que ser llamado para ese ministerio. Eso no es que yo quiera ser profeta. Eso no es que yo, es lo que me gusta. No. ¿Y cuánta gente no hay que por el boom del momento, ellos mismos se autoproclaman profetas, no saben ni en lo que se están metiendo? Por eso es que matrimonios se dañan. Por eso es que iglesias se caen. Por eso es que gente termina muerta. Porque cree que esto es un juego. Esto no es un juego, esto es algo serio. Esto es una batalla, esto es una guerra espiritual y esto es serio. La palabra de Dios dice que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Escuche, hurtar, matar, destruir. Si él tiene la oportunidad de matar a alguien, lo mata. Y no hay cosa más fácil para el enemigo que acabar con alguien que está tratando de estar en una asignación que no le corresponde. Dios mío, Señor. Lo primero, entonces, para ser profeta, tienes que ser llamado. Tienes que ser llamado para esa asignación, para ese propósito. Pastor, ¿y cómo me llaman? ¿Cómo Dios me llama? Sencillo. Dios te puede llamar a través de un sueño. Pastor, a través de los sueños, claro. Hay más de 46 versículos bíblicos que hablan de que Dios utiliza el lenguaje de los sueños para comunicarse con los seres humanos. Lo que pasa es que nosotros en este tiempo, en las iglesias, no en todas, pero en este tiempo nos hemos enfocado solamente en decir riba, va, en hablar en lengua, pero hemos descuidado también otras cosas. Y Dios habla, utiliza los sueños como un lenguaje divino. Número 1, sueños. Si te ha visto en sueños, escucha bien, si te ha visto en sueños, profetizando, puede ser que Dios te está haciendo un llamado. Número 2, a través de visiones. Pastor, las visiones no son lo mismo que los sueños, no. Los sueños son más prolongados. Los sueños suceden cuando usted está con sus ojos cerrados, ya en su cama descansando totalmente, a veces inconscientemente. Las visiones son más fugaces, más rápidas. Muchas veces las tienes con los ojos abiertos y muchas veces las puedes tener con los ojos cerrados. Son visiones, son muy rápidas. Las visiones por lo general, al igual que los sueños, necesitan interpretación. Aunque algunos sueños y visiones son totalmente muy claros. Entonces puede ser que Dios te esté llamando a través de una visión. Si has tenido visiones donde te ves profetizando, donde te ves dando una palabra a la gente, donde esa gente que ha tenido sueños de la acabación del mundo, cuidado. Esa gente que ha tenido sueños donde ve que el mundo se acaba, cuidado. Puede ser que hay un profeta dormido dentro de ti. Pastor, ¿por qué? Porque eso es algo que no ha sucedido. Y eso es la profecía. La profecía es tener la capacidad de ver el mundo espiritual. La profecía es tener la capacidad de obtener información del futuro, pero que todavía no ha sucedido. Jessica, muy buenas noches. Dios te bendiga. Marcela Suárez, muy buenas noches. José Cárdenas, muy buenas noches. Los que están pidiendo oración, por favor, no se vayan, quédense allí. Al finalizar esta transmisión estaremos orando. Al finalizar este estudio estaremos orando. Yo le pido encarecidamente que por favor comparta esta transmisión para que sea de bendición para otras personas. Pastor, soñé con la acabación del mundo. Puede ser que Dios te está llamando. Puede ser que hay un profeta dentro de ti durmiendo porque estás teniendo la capacidad de ver algo que todavía no ha sucedido. Predicción. Otra forma como Dios llama a un profeta es a través de una palabra profética. Gente que ha ido a campaña, gente que ha ido a iglesia y alguien le señala, el que está predicando le señala y le dice, así te dice Dios, tú eres profeta. Y lo que han hecho es tener temor.
Y han escondido eso, no lo han hablado porque piensan que quien les dijo eso se está volviendo loco, piensan que quien les dijo eso quizás se equivocó de persona. No, es que hay un profeta dentro de ti durmiendo, pero esta noche va a ser despertado en el nombre de Jesús. Puede ser llamado a través de palabra profética. 4. Puede ser que hay un fuerte sentir. Puede ser que hay un fuerte sentir en ti por conocer de lo profético. Es más, mucha de la gente que está aquí solamente con haber visto el título del mensaje, facetas de un profeta, algo le causó curiosidad de entrar a escuchar de esto. Es que quizás hay un profeta dentro de ti que necesita ser despertado. Te atrae estas cosas, te atrae lo oculto. Quieres saber más de estas cosas. Yo siento la presencia de mi Padre aquí. Cinco, puede ser llamado por el mismo Espíritu Santo de Dios. A mí me pasó así. A mí me pasó así. Me llamó a través de la misma palabra, la misma Biblia. Yo vi la Biblia donde Él me indicó y decía: no menospreciéis la profecía, porque yo no creía en lo profético. La primera faceta de un profeta es que tiene que ser llamado. Verso 2, mire lo que dice. Y luego que me habló, entró el Espíritu. Hay una E mayúscula en ese Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Y entró el Espíritu en mí. La segunda faceta de un profeta, cuando aceptas el llamado, cuando transicionas a la segunda faceta, lo que sucede es que eres llamado, y eres escogido para que el Espíritu Santo se pose en ti. Nótese que Ezequiel, después de que fue llamado, lo segundo que le sucedió es que el Espíritu se metió dentro de él. Pero fue cuando Ezequiel aceptó el llamado, porque muchos son llamados y pocos escogidos. No vaya a creer que el Espíritu Santo va a llenar la vida de alguien en torno a un ministerio cuando éste no ha aceptado o no ha obedecido el llamado a este ministerio. El Espíritu Santo te llena cuando aceptas el llamado. Ezequiel aceptó el llamado, y lo segundo que le pasó en el verso 2 es que el Espíritu Santo se metió dentro de él. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Hay muchos que están escribiendo sueño allí. Permítame, yo termino de compartir esta poderosa palabra y estaré pues analizando sus sueños. Y si el Espíritu Santo da la interpretación, con mucho gusto lo estaremos interpretando. No se vayan, quédense allí. Voy a leer y a leer todos esos comentarios y esos sueños. No se vayan, quédense allí. Vamos a analizarlo, pero permítame y yo comparto esto rápidamente. Lo segundo, entonces, la segunda faceta a la cual tiene que transicionar un profeta es que tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Se va a romper algo aquí porque hay un problema serio dentro de algunas iglesias. Hay un problema serio con algunos ministros. Y es que han persistido en andar profetizando y dando palabra cuando no están llenos del Espíritu Santo de Dios. Lo han hecho por emoción, lo han hecho por sentimiento, pero no están llenos por el Espíritu Santo de Dios. Mientras que la persona no esté llena del Espíritu Santo de Dios, no puede ejercer el ministerio profético. Pastor Enuar Flores, Dios le siga bendiciendo. Gracias por estar conectado. Le pido que comparta la transmisión. Será de mucha bendición para otros. Seguimos analizando la palabra. Escuchen.
y me afirmó sobre mis pies. Y me afirmó sobre mis pies. Cuando se dice que lo afirmó sobre sus pies, se entiende que lo que hizo el Espíritu Santo inmediatamente entró en él fue empezarlo a formar. La formación te lleva a que tengas los pies puestos en la tierra. La formación te lleva a que tengas los pies puestos en la tierra. Hay gente hablando una cantidad de disparates. Hay gente dañando matrimonios. Hay supuestos profetas dañando familias. Hay supuestos profetas diciendo a la gente, suelta ese empleo y haz esto. Y esto es peligroso. Esto es peligroso porque si se hace sin la dirección de Dios, sin la formación correcta, vamos a causar un daño irremediable en la persona. O sea que la tercera faceta de un profeta que tiene que quemar, tiene que transicionar es formación. Número 1, tiene que ser llamado. Número 2, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Número 3, tiene que empezar a ser formado. Dentro de esta formación pasa lo siguiente. Pastor, voy a ir a un instituto para que me enseñen lo que necesito. Está bien, te felicito. Yo apelo y apunto que debemos de prepararnos teológicamente. Está bien, excelente. A mí me gusta el estudio. Pero cuidado, porque esta formación tiene que ser integral. Pastor, ¿cómo así? Esta formación la inicia el Espíritu Santo de Dios, no el hombre. Y es el mismo Espíritu Santo quien te va a encaminar, quien va a poner en tus caminos los mentores idóneos que Él va a utilizar para forjar lo que va a hacer en ti. Escuche bien, la tercera faceta de un profeta es formación. Es lamentable lo que voy a decir, pero como pastor tengo un compromiso con la verdad. ¿Cuánta gente no hay diciendo que es profeta? Y peor aún, dando palabra y hablando, sí, como dice Seba, hablando solamente de prosperidad. Es verdad. ¿Cuántos no hay así? Y no se saben, sino el mismo versículo de siempre. No se saben sino el mismo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gente que no tiene formación. Gente que no tiene formación. No sabe cuáles son los profetas mayores. No sabe cuáles son los profetas menores. No tienen formación. No sabe cuáles son los libros proféticos. No tienen formación. No sabe cuántos libros tiene la Biblia. No tienen formación. No sabe cuáles son las bases de una profecía que está en la Biblia. No lo saben. No saben cómo aplicar un filtro para ver si lo que está llegando a mi mente viene de Dios, viene del enemigo, viene de un espíritu de pitonisa, que es un espíritu de adivinación, o es producto de mi propia carne, imaginación. No saben cómo aplicar un filtro. ¿Por qué? Porque no tienen formación. No tienen formación. Pastor, ¿cuál es la formación? La formación debe ser integral. La formación es dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Número 1. Número 2. El Espíritu Santo de Dios pone en tu camino mentores, maestros iluminados, mentores que tengan el conocimiento de aportar capacidad y experiencia en ti. Número 3. El Espíritu Santo te revela la palabra de Dios en el ámbito profético. Todo eso es formación. La formación se tiene que quemar una etapa en ella. Pablo no volvió del desierto hasta que estaba listo.
Pablo desechó todo el conocimiento que había adquirido y le tocó nuevamente aprender, pero esta vez del Espíritu. Y hay gente, no, esto no lo voy a decir por aquí, me meto en problemas. Bueno, como quiera, lo voy a decir. Es peligroso no dejarse formar. Es peligroso no dejarse formar. Hay veces que el ministerio es tan grande dentro de nosotros que nos llena de tanta pasión que ya queremos empezar a predicar, empezar a ejercer el ministerio. Pero esto es peligroso. Debemos de quemar esa etapa de formación. El mismo Espíritu te indica cuando ya estás listo. El mismo Espíritu te habla cuando ya estás listo. El mismo Espíritu pone el sentir en el maestro, en el pastor, de que ya estás listo. Quizás durante toda tu vida vas a seguir aprendiendo cosas. Vas a seguir aprendiendo durante toda tu vida porque esto es aprendizaje. Pero puede ser que cuando hayas quemado ya la etapa de formación estés listo y lo demás lo sigas aprendiendo en el camino. Hace unos días fui a un ayuno a un campo donde me invitaron. Y ahí había un joven profeta que salió a contar un testimonio. Y yo pude sentir en su espíritu tristeza a causa del dolor causado. Y él decía algo muy interesante. Yo no he tenido la oportunidad y el privilegio de que alguien me ayude a formar. Y esto es peligroso. Hoy en día hay una abundancia de profetas y hay una abundancia de evangelistas, pero hay una escasez de maestros. Casi a nadie se le dice, así te dice el Señor, tú eres maestro. Y yo diría que en estos tiempos apocalípticos, en estos tiempos donde se ha emanado y evidenciado tantas corrientes raras, lo que más se necesita dentro de las iglesias son maestros. Maestros que tengan la capacidad de formar en base a la palabra de Dios. No en base a sus experiencias espirituales, no, en base a la palabra de Dios. Entonces llevamos 3 facetas. Número 1, el profeta tiene que ser llamado. Número 2, tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Número 3, tiene que ser formado. Seguimos. Dice, me afirmó en mis pies y oí que me hablaba. Cuando Ezequiel oyó que el Espíritu le hablaba, luego de que lo formó, luego de que fue formado, se va a caer. Dios mío, yo no debería decir esto aquí, pero lo voy a decir. Lo voy a decir. Mira, el Espíritu Santo de Dios, Él gravita y se mueve en el orden. En el orden, no en el desorden. Él no te va a hablar hasta que esté formado. Él no te va a hablar hasta que no esté formado. No te va a hablar ministerialmente hasta que esté formado. Te voy a explicar por qué. Porque puede ser que si Él te dice algo, tú no entiendas. Tú no entiendas. ¿Por qué? Porque no está formado. Yo no creo en esa persona que dice ser profeta y tiene un sueño y no tiene la capacidad de interpretar ese sueño. No digo que no sea profeta. Lo que digo es que todavía no está formado. Porque si tuviera formado, tuviera la capacidad de interpretar el sueño. ¿Cuándo Ezequiel lo oyó? ¿Cuándo lo oyó? Después de que fue formado.
Y hay gente que escuchando el Espíritu Santo de Dios y todavía no han sido llenos del Espíritu Santo. ¿Y a quién escuchan entonces? Cuidado, te voy a revelar algo muy poderoso. ¿Sabes quién es el primero que sabe, después de Dios, que tú eres profeta? ¿Sabe quién? El enemigo. Yo no sé cómo hace, pero tiene la capacidad de enterarse. Tiene la capacidad de enterarse que eres profeta. Mira, sin miedo a equivocarme, la mayoría de gente que está conectada aquí tiene que ver algo con lo profético. Y te voy a revelar algo. Todo aquel que nació para algo relacionado con lo profético, para ser profeta, el enemigo ha tirado a matarlo desde que está en el vientre de la madre. Lo dije. El enemigo ha tirado a matarlo desde que está en el vientre de la madre. Desde que cayó en el vientre, el enemigo le ha hecho la guerra. Si no ha intentado llevárselo 7, 8 veces, ya sea por enfermedad, ya sea que la mamá se cayó cuando estaba embarazada, ya sea que él se cayó en un balde de agua, ya sea que se pegó en un cable de electricidad, ya sea que... ¿Por qué? Porque el enemigo logra olfatear que hay un propósito profético dentro de ese niño. Dentro de ese orden de ideas, tienes que entender lo siguiente. ¿Sabes por qué el enemigo no ha podido matarte? Número 1, porque hay un propósito de Dios en ti. Número 2, porque Dios asigna ángeles protectores para tu cuidado. Te voy a revelar otro dato todavía más profundo. El problema es que creemos que los ángeles son casi que invisibles, transparentes, uno no lo logra ver y tienen 2 alas. No, puede ser que el médico que atendió a tu mamá cuando naciste y el cordón umbilical estaba atado a tu cuello, puede ser que era un ángel. Puede ser que una persona que le dio una receta médica a tu mamá cuando era pequeño era un ángel. Puede ser que cuando te caíste y te estabas ahogando, quien te sacó era un ángel. Hay ángeles que toman posiciones humanas, como cualquier persona más. ¿No me crees? Vámonos a la Biblia. Siempre te voy a hablar con la palabra de Dios. Dice que 2 ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra. Y dice que los naturales de allí querían estar con ellos en intimidad. Yo pregunto, ¿será que si los hubiesen visto con 2 alas, se les iban a meter? ¿Iban a querer estar con ellos? Eran seres humanos, pero eran ángeles. Eran ángeles en posición de un cuerpo. Mira, la vez que tú estabas desesperada, que querías quitarte la vida, quien te aconsejó y quien te encontraste en el camino fue un ángel. Que el día que tuviste el accidente de la moto y tú no sabes ni cómo saltaste y caíste de pie, fue un ángel. Muchos de los que están aquí casi se ahogan. Casi se ahogan. Algunos lo sacaron hasta ahogados ya sea de un balde, de un río, de una represa. Lo sacaron ahogados ya del vientre de la madre. Porque el primero muchas veces en reconocer tu ministerio es el enemigo. ¿Sabes quién fue la primera persona que a mí me llamó pastor? Cuando ni siquiera era pastor. Me acuerdo que era líder de intercesión de la iglesia donde estaba. ¿Sabes quién fue la primera persona que me llamó pastor? Un demonio. Un demonio. Lo estaba echando afuera, reprendiéndolo en el nombre de Jesús, de esa persona, y fue la primera que me llamó pastor. Pastor, ¿y para qué me dice usted todo esto? Para que usted entienda. Para que usted entienda que usted es alguien muy valioso para Dios. Dios depositó algo muy grande dentro de ti, que esta noche tiene que ser despertado en el nombre de Jesús.
tiene que ser despertado. Entonces llevamos, número 1, llamado de Dios. El profeta tiene que ser llamado. Número 2, tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Número 3, tiene que ser formado. Número 4, vamos para allá. Y después de esto, oí que él me hablaba. ¿Qué quiere decir eso? Sentidos espirituales habilitados. Sentidos espirituales habilitados. Dios mío. Ustedes se acuerdan que en cierta ocasión, quizás de sus vidas, han escuchado su nombre como que alguien los llama. O han escuchado que alguien grita su nombre. No todo el mundo tiene esa capacidad. Es que tú tienes un oído espiritual que tiene que ser habilitado. Tú tienes un oído espiritual que tiene que ser habilitado. Pero va a ser habilitado cuando hayas transicionado de la primera fase a la cuarta, o sea, llamado, obedece el llamado, lleno del Espíritu Santo de Dios, eres formado. Después de que eres formado, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo contigo? Habilita tus sentidos espirituales. Muchos de los que están aquí, muchos de ustedes no saben ni por qué tienen la capacidad de percibir algunos olores. Ustedes no saben por qué tienen la capacidad de percibir un olor a sangre, a vela, a muerto, a formol, a azufre. Ustedes no saben y ustedes buscan y no hay nada. Es que tienes un olfato espiritual que necesita ser activado. Dios mío, tú eres santo y eres poderoso, Dios. Algunos no saben por qué tienen la capacidad de escuchar como que gente hablando, pero no entienden las conversaciones. Algunos escuchan su nombre, algunos escuchan que le llaman. Es que tienes un oído espiritual que necesita ser habilitado. Pastor, ¿cómo habilito mis sentidos espirituales? Lo primero que tienes que entender es que los sentidos espirituales no son lo mismo que los sentidos físicos. Nosotros tenemos tacto, olfato, gusto, tenemos vista, oído, pero se dice que el espíritu tiene por lo menos 77 sentidos. Se dice que tiene 77 sentidos. ¿Cómo activo los sentidos espirituales? Número 1, el Espíritu Santo cuando estás listo los habilita en ti. Número 1. Número 2, puede ser que el Espíritu Santo use a gente de autoridad sobre ti para declarar una palabra y a través de esa palabra habilitarte los sentidos espirituales. Pero esto es cuando estás listo. Te voy a poner un ejemplo de sentido espiritual. El rey está planeando atacar al pueblo de Israel. Pero cada vez que planea atacar al pueblo de Israel en el secreto, con sus soldados, con su ejército, el profeta Eliseo viene y le revela al rey de Israel lo que está pronto a suceder. A lo que rápidamente este rey empieza a investigar quién le está soplando información. Y reúne a toda su gente y le dice, bueno, ¿quién le está dando información? Aquí la información se está filtrando, porque cada vez que yo quiero dar un golpe, el reino de Israel sabe lo que yo estoy planeando. Y alguien dice, no, lo que pasa es que en Israel hay un hombre
que es profeta de Dios y que tiene la capacidad de escuchar las conversaciones que usted pueda tener aún en su cámara más secreta. Ese era Eliseo, profeta de Dios. O sea, Eliseo tenía sus oídos espirituales habilitados. Mira, tú me vas a tratar de loco, pero yo sé que los que están conectados aquí saben de qué les estoy hablando. Cuando alguien tiene sus oídos espirituales habilitados, tiene la capacidad de escuchar conversaciones. Número uno, tiene la capacidad de escuchar cosas del mundo espiritual. Que usted no entienda es otra cosa, que para allá vamos. Para allá vamos, pero tienen la capacidad de escuchar. Y si aún no tienes la capacidad de escuchar porque todavía no se ha habilitado tus sentidos espirituales, algunos tienen la capacidad de ver cosas que otros no. Otros tienen la capacidad de olfatear, de oler cosas que otros no. Otros tienen la capacidad de sentir cosas que otros no. Tú no sientes como un frío raro, ¿no? No, yo no siento nada, hace calor. Jesús Alberto dice: pastor, he visto que el Señor a través de mí le dice cosas que está aconteciendo. Posiblemente eres profeta, no te vayas de allí. Déjame orar por ti al finalizar. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo habilita los sentidos espirituales en ti? Vas a empezar a escuchar. Vas a empezar a percibir cosas que otros no. No te asustes. No creas que te estás volviendo loco. No hables esas cosas con todo el mundo, porque te van a empezar a tratar de loco o de brujo. Escúchame bien. Te van a empezar a tratar de loco o de brujo. Pero ¿y cómo sabe eso? Si eso solamente lo sabía yo. Te van a tratar de brujo. No lo hables con todo el mundo. No hables lo espiritual con el carnal. Habla lo espiritual con el que también está en el espíritu, para que te entienda. Aquel que logra desarrollar su oído espiritual puede escuchar una conversación completica. Puede estar esa persona hablando en la China, en Japón, puede estar en Venezuela, puede estar en otra ciudad. Si usted habilita y desarrolla su oído espiritual, puede escuchar esa conversación. Cuando mis oídos espirituales fueron habilitados, yo escuchaba las voces del mundo entero hablando al mismo tiempo. Escuchaba a los gringos, escuchaba a los rusos, escuchaba a los japoneses, escuchaba a gente y yo decía, esta es la voz de, sí, este fulano. Y a veces escuchaba que hablaban de mí, y cuando escuchaba que hablaban de mí me quedaba quietecito allí tratando de concentrarme y escuchaba toda la conversación. Entonces cuando llegaba a la iglesia, le llamaba a esa persona y le decía, hermano Sultano, venga acá, usted necesita hablar conmigo. Y esa persona se sorprendía y me decía, pero ¿usted cómo sabe eso? Si yo eso nada más lo estaba hablando con mi esposa ahora en la tarde, estábamos los dos, que yo necesitaba hablar con usted hoy. Es que había escuchado todo. Mire, el ministerio profético es algo tan hermoso. Es algo tan precioso que lo que necesitamos es pulirlo. Necesitamos pulirlo, afinarlo. Y va a ser de mucha bendición y satisfacción para nosotros cumplir con nuestro propósito aquí. Cuando tengas tus sentidos espirituales habilitados, desarróllalos. Pastor, ¿cómo los desarrollo? Ejerciéndolos, ejercitándolos. Hay gente que a veces le pega como un olor putrefacto, como un olor a podrido cuando está hablando con alguien. O cuando alguien los saluda, le pega un olor a podrido. O llegan a una casa y le pegan un olor a podrido. Es que hay un espíritu de muerte allí y tú lo estás olfateando como profeta. Tú lo estás oliendo como profeta. El profeta tiene la capacidad de reconocer las emanaciones. Por eso es que el profeta es muy atacado por los hechiceros. Porque si en una iglesia hay un solo profeta,
A ese hechicero le va a quedar difícil meterse dentro de esa iglesia. Y también por eso es que los profetas son muy atacados por las mismas congregaciones. Porque el profeta tiene la capacidad de ver y percibir el pecado oculto. Y entonces lo que hacen algunos pastores por ignorancia es darle palo, es masacrar a ese profeta en vez de cuidarlo. En vez de cuidarlo. Por eso es que el que tiene el ministerio profético sufre de depresión. Ay, lo dije. Eso no lo tenía que decir en esta charla, pero lo dije. Estoy casi convencido que muchos de los que están aquí sufren de depresión. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Me siento a veces solo, aún estando rodeado de gente. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento, no sé ni cómo explicarlo, pastor? ¿Por qué la depresión me golpea tanto cuando estoy con mi familia, estoy bajo techo, ya comí? Porque es uno de los demonios que ataca a los profetas y los ataca de por vida. Pero te tengo un dato. Para vencer a ese demonio, todo lo que necesitas para vencerlo está dentro de ti. Está dentro de ti. Seguimos porque si no, nos cambiamos de tema. Número 1, facetas de un profeta. Número 1, tiene que ser llamado. Número 2, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Número 3, tiene que ser formado. Número 4, el Espíritu Santo le va a habilitar sus sentidos espirituales. Sus sentidos espirituales. Otro día les sigo hablando de cómo desarrollarlos, cómo ejercitarlos. Seguimos. Verso número 3. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Escuche bien, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. ¿Qué significa eso? Tu área o campo profético. Hay muchos profetas que creen que ellos son profetas o van a ejercer el ministerio profético. Más bien, que van a ejercer el ministerio profético en Sincelejo, pero también en Santa Marta, en Barranquilla, pero también en Nueva York. Cuidado, cuidado, porque por eso es que muchas veces siente que el ministerio profético no fluye. Entonces quieres empujarlo a la fuerza y puedes caer en una manipulación del ministerio. Cuidado. Tienes que conocer cuál es tu área o tu campo profético. Nótese que Ezequiel fue mandado a los hijos de Israel. O sea, fue enviado para la casa de Israel. A diferencia del profeta Jeremías. Si usted analiza el llamado del profeta Jeremías. Si usted analiza el llamado del profeta Jeremías. Dice: te he dado unción para arrancar, para plantar, para destruir. Te he dado unción sobre naciones. O sea, el profeta Jeremías, su área o su campo profético era para las naciones. Pero el profeta Ezequiel, su área profética era solamente para la nación de Israel. Ahora, usted como profeta tiene que conocer cuál es su área profética. Quizás el área profética tuya sea la iglesia nada más. Esa sea tu área profética, la iglesia. Tú eres profeta ahí dentro de la iglesia. No es que no seas profeta afuera, no. Sino que tu ministerio está diseñado para fluir dentro de la iglesia. O quizás tu área profética sea en el pueblo donde tú vives, en la ciudad donde tú vives. Quizás Dios te haya levantado como profeta de la ciudad de Sincelejo, profeta de Santa Marta, profeta de Barranquilla. Y ahí es donde vas a fluir. Hay veces que queremos medir el éxito del ministerio profético en lo siguiente. Dios mío, que yo les estoy hablando muchas cosas. Me estoy adelantando mucho en todo esto. Hay veces que queremos medir el éxito del ministerio profético en lo siguiente.
en los viajes, en las naciones que el profeta visite. Cuidado, porque si no eres profeta de naciones, nunca vas a salir de la ciudad donde está. Entonces no te frustres y no te cargues creyendo que tu ministerio está siendo fallido. Es que no conoces tu área. Si conoces tu área y trabajas en tu área y cumples a cabalidad tu ministerio, eso se traduce como éxito. Éxito no es que viajes por las naciones. No todo el mundo está diseñado para viajar a profetizar a las naciones. El éxito se mide en que usted conozca su asignación y la cumpla a cabalidad. El éxito no se mide viajando. Olvídese de eso. De hecho, yo discrepo que hoy en día hay una cantidad de profetas queriendo ir a las naciones. Pero es que el ministerio profético no está diseñado para andar de aquí a allá y de allá para acá. Quien está diseñado para eso es el evangelista, incluso el maestro. Quien está diseñado para estar de iglesia en iglesia, de nación en nación, es el evangelista. El profeta está diseñado para un área. Para un área. Quizás tú seas profeta, Dios te levantó. Quizás seas profeta en tu ciudad. Quizás seas profeta en tu nación. Quizás Dios te levantó para que seas profeta en tu iglesia. Quizás Dios te levantó para que seas profeta de tu barrio. Conociendo tu área profética vas a tener paz y vas a poder desarrollar de manera correcta tu ministerio. Damos gloria al Señor por todo esto que está enseñando a través de su palabra. Aquí lo dice clarito, verso 3, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. O sea, Dios le marcó un área de trabajo al profeta. Te pregunto, profeta, ¿conoces tu área? ¿Hay? Porque solamente vas a tener éxito en tu área asignada. Si eres de naciones, gloria a Dios, te felicito. El pasaporte va a llegar a tus manos y las puertas y las invitaciones van a llegar. Pero si no eres de naciones, no forces. Porque el éxito no se mide así. Yo siento la presencia de mi Padre. ¿Seguimos o paramos? Faltan aún dos facetas. ¿Paramos aquí o las vemos mañana? Yo veo esto como muy callado. La gente no escribe, no interactúa. Bueno, a petición aquí del ministro Jesús, dice: siga, pastor, vamos a seguir, vamos a terminar las últimas dos facetas. Entonces repasamos, llevamos, para los que están apuntando: número 1, faceta de profeta. Número 1, tiene que ser llamado. Número 2, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Número 3, tiene que ser formado. Número 4, se le tienen que habilitar sus sentidos espirituales. Número 5, se le tiene que revelar su área de trabajo, su área profética. Número 6, vamos a verla. Verso 10 del capítulo 2 dice: y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Vamos a hacer una retrospectiva, vamos a leerlo desde el verso 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa de Israel. Abre tu boca y come lo que te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de un libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, punto y coma, y habían escrita en él endechas, lamentaciones y ayes. Y dice más adelante: y lo comí, y esto y lo otro. ¿Qué significa eso?
la sexta faceta de un profeta. ¿Cuál? No sé si debería decir esto por aquí. Permítame. La sexta faceta de un profeta. ¿Cuál es? Su línea profética. Pastor, su línea profética, sí. Su línea profética. Hay un pequeño error. Y es que creemos que todos los profetas están a la medida. Y yo no digo que uno sea más grande que el otro. No. Aquí todo es precioso en las manos de Dios. Pero no todos tienen la misma línea. Escuche bien. No todos tienen la misma línea. Cuando él dice que le dieron de comer un rollo que tenía endechas, lamentaciones y ayes, está hablando de la línea profética de él. O sea, él iba a hablar a través de esa línea. Ezequiel, si usted lee todo el libro de Ezequiel, se dará de cuenta que Ezequiel era un profeta de juicio. Ezequiel era un profeta de juicio. Lea todas las profecías de Ezequiel, se dará de cuenta que toda su profecía era de juicio. De juicio. O sea que la línea profética de Ezequiel era de juicio. Hay profetas que su línea es exhortación, otros juicio, otros restauración, otros consolación. Por eso que cuando usted se encuentra con un tipo de profeta, algunos lo que hacen es puro juicio. Es más, quien tiene esa línea profética de juicio tiene la capacidad de percibir el pecado oculto. ¿No se ha encontrado usted con ese tipo de profeta que le dice a la gente en plena campaña, así dice el Señor, si no buscas del Señor en 3 días te mueres? Son profetas de juicio. Son profetas de juicio. Y hay otros que son profetas de restauración. La línea de ellos es restaurar. Hay otros que son profetas de consolación. Que la persona, cuando son ministrados a través del Espíritu Santo usando este vaso profético, lo que le da ganas de llorar, ganas de refugiarse en la presencia de Dios, están siendo consolados. Son líneas proféticas. Mire, es que hay distintos tipos de profetas. El problema es que durante mucho tiempo hemos creído que solamente hay uno, profeta y punto. No. Hay distintos tipos de profetas. Bíblicamente se encuentran distintos tipos de profetas. La Biblia habla de profetas soñadores de sueños. Dice Dios, a algunos le hablaré a través de sueños, otros a través de visiones. Y dice más, pero a mi siervo Moisés, con mi siervo Moisés, hablaré cara a cara. ¿Qué nos hace entender eso? Que hay distintos tipos de profetas. Hay profetas videntes. ¿Cuáles son esos? Esos que obtienen la información del mundo espiritual es a través de los ojos. Por lo general, ven más con los ojos cerrados. Ellos cierran los ojos y ven más claro todavía que con los ojos abiertos. Son profetas videntes. ¿No le ha pasado a nadie que está aquí conectado que cuando cierra los ojos empiezan a ver como objetos, empiezan a ver animales y no saben ni por qué? Puede ser que hay un profeta vidente durmiendo por ahí. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y algunos piensan que se están volviendo locos porque ven un visaje en la casa, vieron un visaje, una sombra que se movió. No todo el mundo tiene la capacidad de ver eso. Gloria al Señor.
Hay profetas videntes. Por ejemplo, yo me muevo mucho en lo que es esta línea profética. Yo veo más con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Cuando cierro los ojos es como si se abriera el mundo espiritual para mí. Veo todo lo espiritual. Cuando voy a orar una casa, lo primero que hago al entrar a esa casa es cerrar los ojos. Y cerrando los ojos puedo ver dónde está el demonio agarrado. Puedo ver si enterraron algo. Veo más con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Eso es una línea de profeta vidente. Perdón, un tipo de profeta. Hay profetas soñadores de sueños. Gente que viven teniendo sueños. Viven teniendo sueños. Y son sueños, escuche bien, son sueños que por lo general son sueños proféticos. Por ejemplo, hay gente que a través de sueños ha visto que un vecino o una vecina es brujo, es bruja. Puede ser que seas profeta soñador de sueños. Un tipo de profeta. Este tipo de profeta tiene que adentrarse mucho en el mundo de los sueños. Un día le voy a platicar sobre eso, que existen 3 tipos de sueños: el sueño de Dios, el sueño que pone el enemigo, el sueño producto de nuestra propia carne, cómo diferenciarlos, cómo interpretar sueños. Este tipo de profeta tiene que profundizarse en todo eso, tiene que ser formado en esa área. Otro tipo de profeta, profeta intérprete. Hay gente que no sueña, pero que tiene la capacidad de interpretar sueños. Ellos no estudiaron eso, ellos no saben de dónde salió eso. Lo único que ellos saben es que a ellos se les hace fácil decir cuál es la interpretación de un sueño. Profeta intérprete. Hay otros que son profetas maestros, que tienen la capacidad, la autoridad y la gracia de enseñar a otros profetas. Esa es su asignación, enseñar a otros. Ser un instrumento que el Espíritu Santo usa para formar a otros profetas. Ejemplo, Samuel. Si usted no lo sabía, Samuel fundó una escuela de profetas. Elías era un profeta maestro. Formó, enseñó a Eliseo. María, Dios te bendiga. Esos son sueños proféticos. Son sueños proféticos. Delia, Dios te bendiga. Vamos a ir terminando para que usted pueda escribir allí, comentar. Si es el caso, subir al en vivo y hablarnos de esos sueños, de esas experiencias. Vamos a ir terminando aquí ya. Entonces tienes que conocer tu línea. Y dentro de eso conocer el tipo de profeta que eres. Conoce qué tipo de profeta eres. Y conoce cuál es tu línea. Conoce cuál es tu línea. 7 y última. Verso 8 del capítulo 3. Y he aquí, yo te he hecho, dice Jehová, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Dice Jehová, he aquí, Ezequiel, yo te he hecho a ti fuerte, y he hecho tu frente más fuerte que la de ellos. La última faceta de un profeta. Cuando cumple esta última, solamente cuando ya está listo en esta última, está listo para ministrar. Mientras tanto no. ¿Cuál es esa, pastor? La número 7.
¿Cuál es la número 7, pastor? Autoridad profética. Dios mío, Señor. Autoridad profética. Tú no puedes ir a meterte al territorio del enemigo sin tener una autoridad. Tú no puedes llegar, aquí estoy yo y voy a profetizar y voy a ser profeta aquí en esta ciudad y en este barrio. Que se recojan los brujos, que se recojan los brujos. No ignoréis las artimañas del enemigo. Esa gente tiene su. Vea lo que va a hacer. Pero si tienes una autoridad profética de parte de Dios, no tengas miedo. No tengas miedo. La última faceta de un profeta es autoridad profética. Pastor, ¿dónde la compro? ¿Cómo la consigo? Como dice la palabra, Dios la da. Dios la da. Pero tienes que transicionar y quemar todas las facetas anteriores. Número 1. Número 2. No, yo no sé si usted esté listo para esto. No sé si esté listo para que usted sepa cómo Dios o qué tiene Dios en cuenta para entregarte una autoridad. ¿Tú no te has preguntado por qué la vida se ensaña tanto contigo? Estoy casi seguro que la gente que está aquí tiene que ver con lo profético. Todo profeta, la vida se ensaña con él. No la vida, el sistema creado por el enemigo. Lo odia, lo detesta. No le da, no le entrega nada fácil. Profeta que se respete. Si ha sabido lo que es proceso. Ha sabido lo que es hambre. Ha sabido lo que es traición. Ha sabido lo que es soledad. Y ha llorado como no se lo imagina. Es que lo que Dios tiene en cuenta para darte una autoridad se llama proceso. Lo dije ya. Lo dije ya. Lo dije ya. Lo que Dios tiene en cuenta para poder entregarte la autoridad, además de haber quemado las etapas anteriores, es proceso. Que huelas a desierto. ¿Sabes por qué? Porque para poder recibir una autoridad tienes que tener ya tu carácter definido. Para poder recibir la autoridad tienes que tener ya el carácter definido. ¿Cómo así, pastor? Sí, ya tienes que tener el carácter tan definido que no profetices ni por sentimiento, ni por emoción, ni porque alguien dice, yo soy el político, yo soy el empresario tal, vengo para que me des una palabra. No. Si cuando ya tienes un carácter definido en Dios, profetiza en base a lo que el Espíritu Santo te habla. Cuando eso pasa, estás listo para recibir autoridad profética. No te quejes más de lo que estás viviendo. Profeta, profetiza, no te quejes más de lo que estás viviendo. Porque es el instrumento que Dios está usando para forjar el carácter y entregarte una autoridad profética. Recuerda esto. El enemigo no le tiene miedo a quien entra al desierto. Cualquiera entra al desierto. El enemigo le tiene miedo a quien sale del desierto, a quien logra caminar y salir de él. Autoridad profética.
Si hay algo que tiene que tener un profeta es autoridad. Te voy a enseñar algo y con esto cierro para orar. Ya voy a poner la Biblia aquí a un lado porque si no, no dejo de hablar. Y ahí se corta la unción cuando suelto la Biblia, así me pasa. Mira, ¿quieres identificar un verdadero profeta en estos tiempos? ¿Quieres identificar un verdadero profeta en estos tiempos? La unción de un verdadero profeta, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es la unción? Hemos hablado de autoridad, hemos hablado de todas las facetas del profeta. Pero ¿sabes cuál es la unción de un profeta? No es gracia. Esa es la del pastor. No es señales. Esa es la del evangelista. ¿Sabes cuál es la unción de un profeta? Temor, miedo. Cuando es un verdadero profeta, la sensación que tú tienes cuando esa persona está frente a ti es miedo. Porque sabes que estás expuesto, te sientes descubierto delante de esa persona. Cierto que eso no se parece mucho a lo que se dice hoy. Que cuando la gente escucha que viene un profeta, todos corren por allá, hasta el más bandido. Corren para allá a ponerle la cabeza al profeta para que el profeta les profetice. Pero la verdadera unción que sigue un profeta es de miedo. Ese miedo que se siente es la autoridad que está emanando el profeta. Emana una autoridad como si fuera un perfume. Y el alma del otro individuo la percibe como miedo, pero es respeto, es autoridad. Por eso el profeta está diseñado para que los políticos, los empresarios, los pudientes, los no pudientes, lo busquen, lo consulten, porque tiene una autoridad. Tiene una autoridad. Vamos a dejar este tema hasta aquí. Ya es bastante tarde, 10:15. Vamos a orar por todas y cada una de las peticiones. Espero en el Señor de que muchas dudas te hayan sido aclaradas. Claro, Jesús Alberto está diciendo algo muy interesante. El profeta tiene que tener cuidado de lo que habla. Porque si dice no, que a ese le va a ir mal, le va mal. Cuidado, que el enemigo tiene la capacidad de emprestarle la boca al profeta, ya que él no tiene el poder de maldecir a los hijos de Dios. Pero un profeta sí. Un profeta donde le llega a decir a un hijo que ojalá que no vuelva más, no vuelve. Otro día vamos a seguir desarrollando ese tema. Queda mucha tela por cortar. Hay que hablar de los talentos divinos de los profetas, de las habilidades. Hay que hablar de la unción. Hay que hablar de que algunos ministran en unción, otros ministran en gloria. Hay que hablar de todo eso. Por eso te pido encarecidamente que sigas la cuenta, sigas la página, para que cada vez que vayamos a transmitir a ti te llegue la notificación. Amén. También te pido de que estemos orando juntos, que estés pendiente de todo el contenido que estamos subiendo. Recuerda que te habló, estuvo contigo tu hermano, tu amigo, pastor y evangelista Juan Arenas. Juan Arenas. Estoy en Caucasia, Antioquia. Soy el pastor de la iglesia Monte de Sión. Estamos a tu servicio, al servicio de la obra del Señor. Si alguno de ustedes quiere hablar con sus pastores y llevarnos a su iglesia para enseñar o para predicar en campaña, nosotros también, pues, mi ministerio es ser pastor y evangelista. Entonces estamos para eso. Si alguno pues quiere hacer un servicio en su casa, también con mucho gusto yo voy. Saludos a todos los que están ahí conectados.
Vamos a orar. Dios me le bendiga. María, Dios te bendiga. Brigitte, Dios te bendiga. Jessica, Dios te bendiga. Gracias por estar conectados allí. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, por todos esos profetas dormidos, Dios. Profetas, Señor, soñadores de sueños, videntes, intérpretes, maestros, Padre amado, profetas de exhortación, de ánimo, de consuelo, Padre amado, profetas de discernimiento, Señor, profetas de ciencia, Señor, profetas de sabiduría, Padre amado, Señor. Oramos por todos y cada uno de ellos. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Oro en el nombre poderoso de Jesús, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándolos, Padre amado, de gloria en gloria, para que pueda, Señor, seguir avanzando, seguir aprendiendo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchos de los que están aquí van a empezar a experimentar después de esta oración que algunos sentidos espirituales se le habilitaron. Así lo pone el Espíritu Santo de Dios en mi corazón. Padre, oro, Señor, para que los oídos sean abiertos. Oro para que los oídos espirituales sean abiertos, para que las escamas que fueron puestas en los ojos se caigan, Señor, y puedan ver, puedan tener sueños, visiones, Señor, puedan ver el mundo espiritual. Padre, oro para que su olfato espiritual sea abierto, sea desarrollado, Dios, y puedan percibir las emanaciones, Señor, del mundo espiritual. En el nombre poderoso de Jesús oro, Señor, para que tengan la capacidad de percibir, Señor, el mundo espiritual, los agentes espirituales, Señor. Padre, oramos, Señor, para que sea usted obrando con poder y con gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Despierta ahora el profeta que está dentro de ti. Despierta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, guárdalo, Señor, en esta noche. Guarda a sus familias. Padre, oramos por todos y cada uno de los que han pedido oración allí. Padre, de sanidades, de milagros, de liberación, Señor. Sea usted obrando con poder y con gloria en la vida de cada uno de ellos, Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que se aplique lo que dice tu palabra sobre sus vidas, donde dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Padre, que se aplique también tu palabra, tu decreto divino, Dios, donde dice, Señor, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre, y que se aplique sobre sus vidas y su ministerio el decreto divino, Señor, donde dice que no tocará, Señor, a los ungidos ni a sus profetas. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, bendiciones de lo alto para ti. Nos vemos en una próxima ocasión. Mañana te esperamos en nuestro programa Mi Devocional. Recuerda que tenemos dos programas. Uno en la mañana se llama Mi Devocional, donde yo comparto mi devocional personal contigo, la palabra que Dios me da día a día. Y recuerda que también tenemos el programa Formación Espiritual, que es donde estás escuchando esta palabra. Dios te bendiga. Puedes escribirme a través del Messenger, a través de mensajes, y seguiremos charlando. Dios te bendiga. Que pasen muy buenas noches. Dios le bendiga. Dios les bendiga.